Y estamos de vuelta con ustedes, gracias por acompañarnos. Cruzamos las 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarles a través del 101.5 de FM en W Noticias. Y bueno, vamos a pasar a un tema importante que vamos a platicar con el abogado Arturo Rubio Ruiz, abogado litigante y que bueno, está pues encabezando estos temas que por demás a usted seguramente le van a interesar. Es el tema, desaparecer el delito de peligro de contagio. Ya lo habíamos dado a conocer aquí en una nota en donde, pues bueno, el Frente Nacional por la Familia había ido al Congreso del Estado para, obviamente, dar a conocer su punto de vista sobre esto que está próximo a legislarse. Abogado, gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido a W Noticias. Gracias, buenos días. Gracias a ti por la invitación. ¿De qué se trata esto de desaparecer el delito de peligro de contagio? ¿Qué es un delito de peligro de contagio? Básicamente, el tipo penal del delito de peligro de contagio establece que si una persona que padece una enfermedad grave y transmisible pone en peligro a través de un ejercicio de contagio a una persona que no está, que no padece esa enfermedad y que no sabe que la otra persona está enferma, comete el delito de peligro de contagio. La idea de este tipo penal, el objeto de este tipo penal es proteger la salud pública en lo general y en lo específico la salud pública de quien, no sabiendo que está con una persona que tiene una enfermedad grave y transmisible, se pone en peligro. Y la otra persona, sabiendo que está enferma, no le importa poner en peligro a la persona exactamente. Digamos que es con mucha ventaja, una alevosía y ventaja, una cosa así, ¿no? Hay un dolo, definitivamente hay un dolo. Es decir, el dolo es yo sé y quiero. Saber y querer es el dolo, el tener la intención de lesionar o poner en peligro. El Código Penal establece lo que son los delitos. Un delito es un hecho que lesiona o pone en peligro un bien jurídicamente tutelable, un bien jurídicamente importante para la sociedad. Hablamos de la vida, hablamos de la seguridad, hablamos del patrimonio, por mencionar algunos de los bienes jurídicamente tutelados. Uno de los más delicados es la salud, porque a diferencia del patrimonio, no es recuperable en muchos casos. Entonces es muy importante que la vida se siga preservando. De ahí que el tipo penal se haya establecido y permanezca vigente. El problema con este tipo penal es que en algunos estados de la República se elaboró mal el tipo penal. La descripción de la conducta, que es saber y querer, esa conducta que es lo que pone en peligro la seguridad y la salud, no se elaboró bien en algunos estados. Saber y querer. Ajá. Sé que tengo una enfermedad y quiero contagiar. El que no me importe es querer. No me importa ponerte en peligro. Quiero ponerte en peligro a través de esta conducta, porque no me importa ese desprecio al valor tutelado que es la salud, es simplemente ponerlo en peligro, debe ser sancionado. Sí, claro, es una responsabilidad muy grande decir, oye, pues ¿sabes? Como lo vimos en la pandemia. Exactamente. O sea, te pones tu cubreboca y ya tú estás protegiendo a los demás porque tú sabes que puedes estar contagiado de COVID. Lo vimos como ejemplo normal, pero bueno, esa es una enfermedad que sí, mortal en muchas de las ocasiones, lo vimos, lo vivimos, pero hay otras también que pues andan por ahí y que no por el hecho de no traer cubreboca dejan de ser peligrosas. Sí, hablamos de las enfermedades de transmisión sexual que pueden incluso costarle la vida a una persona o que se convierten en graves y en algunos casos son incurables, te dejan una lesión de por vida. O hablamos del VIH, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, la idea de esta desaparición de este tipo penal es argumentada por quien presenta la iniciativa a partir del hecho que dicen que esto estigmatiza a las personas que pertenecen al grupo conocido como del arco iris. Forma parte de toda una campaña, esta iniciativa, toda una campaña que ha mantenido la presente administración para proteger, defender, privilegiar y ahora pretenden incluso generar impunidad en favor de este grupo, porque de acuerdo a la clasificación que hace el mismo sector salud, uno de los grupos que más fácilmente se contaminan por acercamiento, hablando del VIH, es el grupo que pertenece a la comunidad del arco iris. Ellos alegan, estadísticas de la Secretaría de Salud. Así es un dato duro. Ellos alegan que se les estigmatiza, que el hecho de que se les considere como
como un grupo de riesgo, es estigmatizarlos. Pero eso no es una estigmatización que esté dañando la imagen de un grupo en particular, es un hecho científico. Cuando se establecen grupos de riesgos porque se hace en base a un grupo a una hay una estadística. Datos, hay estadísticas, hay referencias, hay casos. Y es una metodología. No solo se hace en la medicina aplicada a los humanos, se hace en botánica, se hace en veterinaria, en fin, en todo lo que tiene que ver con una ciencia médica aplicada. Afectada sí, la metodología, ¿no? Mira, claro, una metodología, claro. Exacto. Cuando empezó el problema de la pandemia, se establecieron como grupos más vulnerables. Se habló de personas de mayor de 60 años, los hipertensos, los que tenían sobrepeso. Pues ahí está. Eso no es discriminar. ¿No? Ese es un hecho. No estamos estigmatizando científicamente. a una persona mayor, a una. Exacto. Entonces, un abuelito. Entonces, un bebé. El argumento de la estigmatización pues es desechable desde el punto de vista científico. El segundo argumento que ellos enarbolan para decir que esto debe desaparecer es el que pues el VIH actualmente ya se puede controlar, ya no es una enfermedad mortal, por un lado, y por otro lado, pues no ha servido de nada. Dice, ¿de qué sirve meter a la cárcel a las personas que contagian si no se han detenido los contagios? Entonces, ese argumento es falaz, porque vamos a hablar del homicidio. El que priva de la vida a otra persona comete el delito de homicidio. Pero vamos a desaparecerlo porque no ha servido de nada. Porque este sexenio ha habido más muertes que nunca. Sí. Entonces, si la ley penal no sirve para detener y prevenir una conducta, pues ¿para qué los metemos a la cárcel, ¿no? El robo. O sea, las estadísticas de robo van al alza. ¿Para qué castigamos el robo si el que sea delito no lo previene? Aquí habría que, la falacia está... Claro, esos ejemplos que me estás dando de otro tipo de delitos, poniendo este mismo argumento, me parece que suenan, híjoles... es absurdo. Absurdo si fuera de contexto. Porque es cierto que hay una función de prevención en la figura del delito, pero no es su única ni su prioritaria función. Mira, en la política criminal establece que para combatir el delito hay toda una gama de opciones. El delito, empezamos a combatir el delito previniéndolo. Hablamos de previsión, detección, disuasión, contención, y después de todo eso, si todo eso falla, entonces ya empezamos con la persecución y la sanción. Entonces, el Código Penal que establece los delitos se aplica en las últimas fases, cuando todo lo demás no funcionó. Pero no se vale decir que como el Código Penal en su aplicación no contiene los contagios, vamos a eliminar el delito, porque eso es absolutamente absurdo. Si ellos se dan cuenta que la política sanitaria, en este caso hablamos de contagios, si ellos dicen que la política sanitaria no está funcionando, no es eliminar el Código Penal lo que funciona. Hay que mejorar los programas de prevención, de protección. Ellos dicen, es que me criminalizan porque yo estoy enfermo. ¿Y qué pasa si no estoy enfermo? Bueno, si no sabes que estás enfermo, no cometes el delito. Recuerda, el delito requiere, para este tipo de delito en su consumación, el saber y el querer. Yo sé que estoy enfermo y no me importa contagiar, no me importa transmitir la información. Entonces lo hago, tengo una relación sexual con quien me por dé ejemplo, la gana. o intercambio agujas con quien intercambio quiero, agujas. ¿verdad? Entonces, ese argumento también resulta falaz. Y por otro lado, la prevención de la salud es indispensable. El que se les asigne a ellos una alta incidencia, es decir, este grupo de personas que se enarbolan con la bandera del arco iris, tengan un alto de incidencia en las cuestiones de contagio, no los discrimina ni los estigmatiza. Esa es una estadística que tiene que ver más con la metodología científica para identificar y detectar un grupo vulnerable. Estoy platicando esta mañana de viernes, con el abogado Arturo Rubio sobre este tema que traen, desaparecer el delito de peligro de contagio. Hay estadísticas, hay casos que te han llegado justamente con esto de que, ¿sabes qué? Estoy contagiado porque alguien sí sabía, tenía diagnosticado esto desde
tal mes o es de tal año y no le importó estar conmigo. No tenemos en el Estado un registro de que se persigue este delito. Y este es otro punto que es importante, la incidencia. Es decir, cuántas veces se comete el delito para poder estudiar el análisis de modificar o incluso llegar a desaparecer la norma, como ha ocurrido en otros hechos que por la evolución del cambio de los criterios, ¿no? O sea, la esclavitud era un derecho, ahora está proscrita. Entonces, pudiera ser que en un proceso de evolución social tuviéramos la tecnología que nos permitiera detectar de inmediato a una persona que está enferma y hacer un padrón de personas enfermas. No sé cómo lo haríamos sin estigmatizarlos, de acuerdo a esta propia teoría. Su propio mecanismo los convierte, como me lo pongas, en seres estigmatizados. Ellos dicen, no es que nos discriminan, pero ellos solo se aíslan o se ponen en una posición de identificabilidad, ¿no? Sí, obviamente, pero vuelvo al ejemplo que pusiste hace unos segundos, el tema de estigmatizar por señalar un sector que está siendo afectado con tal o cual situación. Vuelvo al COVID, volvemos a las enfermedades respiratorias o a la comorbilidad o a la obesidad. Bueno, no están en la calle pegando de gritos, no están en el Congreso, están simplemente pues librando, viviendo y también haciendo valer sus propios derechos, sí, en su lugar, ¿no? Pero justamente sobre este punto, quiero preguntarte, ¿tú cómo ves el actual de las autoridades sobre este tema? ¿Cómo has sentido esta recepción? ¿Algunos comentarios que tú como abogado puedas escuchar o sentir de los funcionarios? Básicamente la iniciativa no está vista con una calidad técnica, de acuerdo con las personas que manejan la materia, el proceso legislativo, que manejan la materia penal, pues dicen que no se vale desaparecer una figura delictiva por intereses de un grupo minoritario. Eso es básicamente, y sobre todo porque el bien jurídicamente tutelado existe. Es decir, para que una conducta sea perseguida y sancionada penalmente, se requiere que ponga en peligro o lesione un bien jurídicamente tutelado. El hecho de que hablen de que son estigmatizados, que no es real en este caso, no es una justificación para desaparecer el tipo. El hecho de que el VIH, de acuerdo con algunas estadísticas que ellos con verdades a medias dicen que ya no es mortal, pues ya no hay peligro, ¿no? Entonces, fíjate, tendríamos que desaparecer el delito de violación, porque al fin que ya es legal el aborto. Entonces, pues, no, bueno. ¿verdad? Es decir, son argumentos que rayan en lo absurdo. Están manejados, están maquillados, están reforzados en estadísticas de otros países, de otros tiempos. Hay un desfase, porque es muy voluminoso o no hay un análisis o una información correcta, ¿no? A lo mejor lo dicen de esa manera porque a lo mejor el aterrizar en una situación ya más analizada, pues no han llegado a ese momento de análisis como, bueno, tú como abogado lo tienes, las autoridades también, hay mesas de trabajo, hay temas que se aterrizan, ¿no? El PDU se aterriza, alguna consulta ciudadana se aterriza con la sociedad, ¿no? Me parece que esto falta por hacer. Pero sí, justamente, siguiendo con este mismo tema, vamos a suponer que fue consumado el hecho. ¿Sí? Una persona cometió este hecho de saber y querer contra otra persona. Esa persona afectada o esa víctima, ¿cómo se puede defender? O si quisiera demandar, ¿contra qué delitos estuviera demandando a su... En principio, la denuncia es por el delito de peligro de contagio. Bueno, no tienes que saber qué delito es. Cuando tú eres afectado en tu patrimonio, en tu salud, en tu tranquilidad, debes acudir ante el Ministerio Público. Solo tienes que plantear los hechos. El Ministerio Público conoce los hechos y él, de acuerdo a su preparación, él es el que tiene que darle la clasificación legal. Ahí está. Pero vamos a pensar que una persona es víctima de esta situación, intercambia agujas o tiene relaciones sexuales con una persona que padece una enfermedad grave y transmisible. Entonces se entera de que la persona ya sabía por alguna circunstancia. Sí, de que su grupo social, oye, fulano ya sabía desde hace 3 meses, medio año. Va conmigo al tratamiento, una cosa por el estilo. Cosa así. Llegar el acceso a la información. Entonces debe acudir al Ministerio Público y debe iniciarse la carpeta de investigación. Y reuniendo esos dos elementos,
pues ni siquiera tiene que enfermarla. El simple hecho de poner en peligro la salud ya es perseguible, porque no socialmente es muy reprochable que una persona que sabe que es un agente transmisor ande por ahí esparciendo los agentes patógenos. Es el caso que hay más conocido en el estado fue a principios de este siglo, en el Cerezo local, un interno. Aquí en el de La Paz. Sí, en el de La Paz. No voy a decir su nombre. Estaba enfermo de SIDA y él lo que hacía era que utilizaba jeringas de él y andaba picando a otros internos. Fue gravísima esa situación. Entonces, ahí el dolo es más que manifiesto, ¿no? Ahí es una conducta gravísima, pero se dan los elementos del tipo. Si desapareciera esta figura delictiva, entonces cualquier persona podría utilizar un agente patógeno, contaminar otra y no pasaría nada, claro, porque ya no sería delito. Entonces creo que necesitamos mucha reflexión. Lo que despertó las alarmas en este caso es que este intento de reformar el Código Penal no pasó por los canales legislativos normales, sino que se presentó como iniciativa ciudadana. Es decir, en la legislación local, cuando una iniciativa viene desde el sector de la ciudadanía, tiene que dársele prioridad. Eso lo hacen este grupo que protege o que favorece o que está al servicio. Son los que la interpusieron. Sí. Generalmente lo que hacen es que en lugar de presentar la iniciativa al diputado, lo firma un grupo de particulares y ya con eso se convierte en iniciativa ciudadana. No lo es, porque si tú revisas el texto, te voy a dejar una copia para que tus ratos de ocio la revises. Que no tengo muchos, que no son muchos, para que la revises y veas que solo es una copia de un documento que se presentó oficialmente por un órgano del Estado en una entidad diversa, porque es parte de toda una agenda para... está bien que haya reformas que protejan. Es un copy-paste. Sí, es muy malo, por cierto, muy malo, ¿no? Porque se supone que es un grupo ciudadano y en alguna parte del texto dice exactamente, esta Comisión Nacional se encuentra... entonces ahí está el copy-paste. Sí, ¿no? Es muy burdo. Es una agenda que pues es nacional y prácticamente pues, le dicen ve y métela allá porque es agenda nacional, así ¿no? Es. Pero en una generalidad me parece que hay, pues igual en todos lados hay gente muy pensante, académica, respetable, que forma parte de estos grupos y que tienen un criterio importante como para decir, no, pues yo no apoyo este tema, ¿no? Y que debiera ser por lo menos adecuado al Estado. La legislación es perdida. Y esto no es un problema que aparezca estadísticamente en Baja California Sur. Forma parte de toda esa agenda para hacer valer los derechos que ellos consideran que tienen a esta minoría, que ya actualmente es una minoría privilegiada. El Congreso, por lo menos así se ha encargado el Congreso local, de establecerlo, porque el 76% de todo el trabajo legislativo ha sido para favorecer a este grupo. Cuando tenemos rezagos en materia de armonización, de actualización, de adecuación, de pendientes desde 1996. Es decir, tenemos un atraso legislativo espantoso, pero le están dando prioridad a beneficiar a un grupo en particular. A ver, ¿como en qué temas hay atraso legislativo y son temas importantes, delicados, que necesitan ya pasar por el Congreso? Básicamente, como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la prevención de la tortura. Por ejemplo, tenemos tratados internacionales desde el 96. La educación de los menores no se ha adecuado, ni la legislación local ni federal se ha adecuado a los tratados internacionales. En un ámbito más cercano, por ejemplo, vamos a hablar, se autorizó el matrimonio, el enlace matrimonial entre personas del mismo sexo biológico. Entonces, lo lógico era armonizar el Código Civil. Es decir, cuando una persona se contrae nupcias con otra persona de su mismo sexo biológico, pues no podemos hablar que es el marido y mujer. Sin embargo, el Código Civil de Baja California Sur sigue hablando del marido términos. Y la mujer. Dice, si pasa esto, el marido hará esto, la mujer hará esto. Cosas tan arcaicas de nuestro Código Civil, porque dice, si no se ponen de acuerdo quién va a manejar el patrimonio lo va a manejar el varón. Esa es una reminiscencia napoleónica
que te habla de que nuestros diputados no han leído el código, no se han puesto a actualizarlo, pero ya legalizaron el matrimonio. Yo te pregunto, en un enlace de dos personas del mismo sexo, ¿quién es el varón? Vamos. Y esto ha estado generando ya problemas, porque empezaron ya los divorcios de las personas del mismo sexo biológico y ya empezaron los problemas de la interpretación de la legislación civil. Interpretación de la ley. Y un tema de mascotas también. Qué bueno que lo mencionas, ese caso nos parece también espeluznante. En su afán de ser progres, nuestros legisladores de inmediato incorporaron al Código Penal, en un capítulo que no existía, delitos contra las mascotas. Delitos contra las mascotas. Resulta que es más grave en Baja California Sur maltratar una mascota que maltratar un niño. ¿Sí? Es decir, el perrijo se convierte de repente en un agente más valioso que el hijo biológico. ¿Sí? Como por ejemplo, para darte una idea, de las lesiones o el maltrato están más penados si maltratas a tu mascota que si maltratas a tu hijo. Inconcebible eso. No, y aparte, eso es absurdo o es una deficiencia técnica legislativa, porque es un copiar y pegar. Pero lo más grave es que no está armonizado y genera impunidad. No sé si recuerdas el caso muy sonado hace unos años de una perrita Luna que enterraron viva, supuesto, o una cosa así, porque ¿no? Pareciera que estaba enfermita de algo y el cuate la dio por muerta, pero todavía estaba viva. La propietaria la enterró y la enterró terrible. Viva, ¿no? El video fue espeluznante. Hubo ya quisiera un candidato en esas temporadas tener la movilización que nacional alcanzó, que tuvo Luna, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues tuvieron que suspender ese proceso, porque el Código Civil establece que las mascotas son bienes muebles de dominio pleno. Yo saco un billete ahorita de mi bolsa y lo rompo delante de ti y no me puedes decir nada, bueno, me puedes insultar o calificar como muy torpe, pero no hay ninguna sanción porque yo estoy destruyendo mi propio patrimonio. Tengo dominio pleno sobre el pecunio que forma parte de mi patrimonio. Okay. Si yo voy a una tienda de mascotas y compro un perro, estoy adquiriendo un bien mueble de dominio pleno. Lo puedo destazar, me lo puedo comer, lo puedo tirar y no pasa nada porque estoy afectando a mi propio patrimonio. Eso es lo que dice la ley entonces. Es lo que dice la ley. Que no está cambiada. Pero por otro lado el Código Penal te dice que si tú maltratas una mascota, sancionan y pretenden sancionar al dueño de la mascota cuando es el perpetrador o a un extraño. Entonces, si es otra persona que no es el dueño del perro y lo lesiona y lo maltrata, sí va a enfrentar consecuencias penales. Pero el dueño no, porque el código dice... Porque el Código Civil dice que tiene dominio pleno sobre un bien mueble. Eso es absurdo. Entonces, nuestros diputados... Y te puedo seguir refiriendo... Claro, aquí nos podemos pasar toda la mañana, Arturo. Porque tenemos 30 años de retraso legislativo. Pero los señores están más ocupados en esto, en quedar bien con un grupo. Y eso está mal, porque ellos deben... Esa es la distracción que ustedes como estudiosos de la ley, como abogados del día a día, están así como, oye, es que hay temas más importantísimos que legislar, cuando esto pues es algo no menos importante, por supuesto, pero sí la mayoría en una generalidad. Exacto. Oye, pues Sí, están anteponiendo la agenda del arco iris a la agenda de la mayoría de los habitantes. El 91% de los habitantes del estado estamos siendo desatendidos porque están únicamente enfocados en proteger a este grupo ya muy privilegiado. Eso de las mascotas, qué fuerte esto que nos platicas, y es importante que ya llegue ahí a la máxima tribuna. Y tenemos de anunciar esto y de evidenciarlo tenemos años, pero pues desde que se legalizó el matrimonio, espérame, antes de que legalices esto, arregla esto, o sea, tiene que estar armónico, no puede haber una contradicción tan grave. Muy bien. No puede haber un esquema absurdo. Arturo, ¿en qué redes sociales, en qué contacto te pueden ubicar las personas para una consulta más puntual? Mira, estamos en Facebook, estamos Arturo Rubio Ruiz, y en mi teléfono particular, el celular es el 612-15-90095. Ahí está. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en W. Un placer, gracias a ti. Arturo, el licenciado abogado Arturo Rubio Ruiz, con este tema, el desaparecer el delito de peligro de contagio, que está ahí en la tribuna, en el Congreso del Estado. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información. Todavía tenemos más aquí en W Noticias.
es radio. W Radio. Es W. Una estación de Radiopolis. 93 años de W Radio. 93 años de... XEW, la voz de la América Latina desde México, haciendo cadena nacional. Y aquí está con ustedes nuevamente Ángel Fernández. Aquí está Rafi, ya le retiraron la bata y eso es la campana, amigos, el primer round de la pelea. En el quinto juego de la Serie Mundial en Yankee Stadium, jugando al left field, bien profundo, allá en los 355 pies. She have the gold, the signal, yes! She's the World Under-20 Champion, González of Mexico. 93 años de voces y sonidos que narran y protagonizan aquellos eventos que nos cambian para siempre, hoy más que nunca. Si es radio, es W. 93 años de W Radio. 93 años de... José López Portillo, candidato presidencial único, aludió al cumplimiento de la responsabilidad de cada quien para garantizar las relaciones internacionales. Donald Trump, el presidente republicano de Estados Unidos, y el demócrata Joe Biden han cerrado ya las casillas en la gran mayoría de los estados. No se van a decepcionar. No quiero pasar a la historia como un mal presidente. 93 años de voces y sonidos que narran y protagonizan aquellos eventos que nos cambian para siempre, hoy más que nunca. Si es radio, es W. ¿Te gustaría participar como observadora o observador electoral? Además de observar las actividades de las etapas del proceso electoral, por primera vez podrás participar en la observación de el voto de las personas en prisión preventiva, de las y los mexicanos residentes en el extranjero y el voto anticipado. Para mayores informes, visita la página INE.mx o acude personalmente a la Junta Local Ejecutiva del INE en nuestro estado. Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. 93 años de W Radio. 93 años de... Usted se aparece en un momento en que yo tenía una cita con el tiempo. Agustín Lara. Usted todavía es muy joven y no sabe lo que es el tiempo. Conozca lo que es distancia. Recuerdo, ayer podemos hablar de igual a igual. I would love for you to tell us, Michelle, how did all this come about? When they approached me about the concept of making a food adventure show that would encourage kids. Michelle Obama. Edson Arantes, Don Nascimento. Pelé, ¿qué nos puede decir en la parte inicial a su llegada a México? Cuando llegué, tuviste cómo me puse, porque ha sido una sorpresa muy grande. Esta ceremonia que presenciamos establece un nuevo precedente en la Gran Bretaña. Ha salido, antes que nada, el ataúd de Winston Churchill. 93 años de voces y sonidos que narran y protagonizan aquellos eventos que nos cambian para siempre, hoy más que nunca. Si es radio, es W. Bajo la encomienda del Gobierno de México de rescatar la soberanía energética del país, desde el primer día de esta administración pusimos manos a la obra. En estos 5 años logramos la transformación de Pemex. Elevamos los niveles de producción, obtuvimos resultados financieros positivos, ahorros y beneficios por el pueblo de México. Todo esto sin corrupción y gracias al esfuerzo de las y los trabajadores. Seguiremos adelante. Nos impulsa la confianza otorgada por las y los mexicanos. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. ¿Qué tal, amigos de La Paz, Baja California? Soy Marco Tolama y los invito a que no se pierdan todos los domingos Auto y Pista, aquí en W Radio 101.5 de FM. Auto y Pista, porque saber quién ganó simplemente no es suficiente. ¡Los esperamos! Si es radio, es W.